Buenas tardes, Ari. Rabino, mucho gusto, buenas tardes. Acá desde la ciudad de Guatemala, de una vez transmitiendo para todo el mundo con el Rabino Yehudá Ben Israel de la comunidad Beto. Mucho gusto, Rabino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ari, por estar en este programa. Acá, mira, hemos estado ya transmitiendo, este es nuestro 13º episodio de la serie que hemos llamado En el Desierto de las Naciones, y en el cual el tema principal ha sido el Mashiach, todas sus manifestaciones y todo lo que lo rodea. En el último episodio, Rabino, estuvimos hablando un poco sobre un sistema, una entidad que se le ha conocido como el anti-Mashiach. Tú nos hablabas de que realmente era un sistema que ya está presente y que ha estado presente desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Aún que las religiones esperan que venga y se manifieste en un futuro, nuestra consideración es de que ya ha estado presente, no solo ahorita, sino que viene desde hace mucho tiempo. Rabino, las religiones han dado muchas interpretaciones a profecías. Por ejemplo, en el libro de Revelaciones, que está incluido en el Nuevo Testamento, existe un personaje que nos ha llamado la atención, que le ha sido denominado como la Gran Ramera. De acuerdo con una teoría cristiana evangélica, la Gran Ramera está constituida, está representada por lo que ahora conocemos como la Iglesia Cristiana Católica Romana. ¿Qué podrías decirnos de esto, Rabino? Sí, la verdad que, como habíamos platicado en el episodio anterior acerca de esto, existe un espíritu de confusión, digámosle, que la idea es que logremos aclararlo para todo esto. Se ha hablado desde el libro de Daniel, se habla de una abominación desoladora, ¿ya? Se habla de una abominación desoladora que platicábamos en el episodio anterior. Desde el punto de vista talmúdico, se interpreta como poner un espíritu inmundo dentro de un templo santo, o sea, es profanar algo. Luego tenemos en los escritos de hebreo, del Mateo hebreo de Shem Tov, en sus notas, era un maestro del judaísmo de la Edad Media, que escribió un manual para capacitar al judío de discutir la doctrina con cristianos en las plazas, que antes se discutía la doctrina, y él ponía en una de las notas que lo que para el libro de Daniel es la abominación desoladora, que lo menciona en su majestad Yeshua en uno de sus en Mateo, él dice que es lo mismo que la gran tribulación del Nuevo Testamento. Esto es para que el judío pudiera entenderse con el cristiano. Entonces tenemos esos homónimos de la abominación desoladora y la gran tribulación como un estado de impureza. Sin embargo, la gran tribulación se refiere a un momento de tribulación que va a pasar el pueblo judío, que pasó el pueblo judío, porque es en tiempo pasado, ¿ya? Porque recuerde que la profecía era para la tribu de Judá, y a Daniel le dice tu pueblo, y él era judío, tu ciudad, Jerusalén. Todo eso comenzó poco después del sacrificio de su majestad Yeshua. En el año 70 destruyó Jerusalén y el templo, y en el año, hicimos la cuenta nosotros, en el año 30 y medio, de alguna manera, terminaba la mitad de la semana 70, y 3 años y medio después, en el año 34, inicia el tiempo de la abominación desoladora con la gran tribulación. Rab Shaul Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ya le habla de un espíritu de iniquidad. Iniquidad es un ambiente en donde no se respeta la ley, o sea, un ambiente de ilegalidad. Se habla de un espíritu de iniquidad, también le llama la gran apostasía, o sea, apostatar de la fe de Pablo, como lo platicamos en el episodio anterior, me recuerdo yo, era negar la Torá y negar los profetas. O sea, como él creía en todo lo de la ley y los profetas, apostasía sería apartarse de la ley y de los profetas.
Así que la gente, de alguna manera, como te platicaba, habla de un sistema, un espíritu, por eso inclusive ves ahora tú que están hablando de un quinto orden mundial, ¿verdad? Al decir quinto, lo están entrelazando con los 4 gobiernos de la estatua de Nabucodonosor que habíamos visto, pero no hay un quinto, sino es la transformación del cuarto, pero eso ya se dio. Sin embargo, también a lo largo de los escritos también se le ha personificado, ¿ya? Por eso se habla del anti-Mashiach, o sea, ya estamos hablando de una personalidad. Cuando en el libro de Revelaciones se refiere a un espíritu a que le da la característica femenino, porque la verdad es un matriarcado espiritual, que eso sería otro tema. Verdaderamente el machismo que estamos viviendo y que se ha vivido en los últimos 2000 años es un machismo que es el resultado de un espíritu femenino, ¿ya? Por eso es que el hombre no puede ser hombre, para inspirar el respeto y la admiración de su mujer. Entonces hay un gobierno, hay un matriarcado espiritual, o sea que el hombre comienza a hacer el papel de mujer, quiere recibir y comienza a funcionar de una manera distinta. Entonces, por eso en el libro de Revelaciones se le da una característica femenina. Ahora bien, platicábamos nosotros en la historia, esto es puramente historia, que el último de los discípulos de su majestad Yeshua, que al parecer según la tradición cristiana, el más joven era Yohanan y muere en el año 110. Pasaron más de 200 años, imagínate, 200 años, en donde la enseñanza quedó en manos de creyentes, pero expaganos, o sea, de la religión pagana que se convirtieron a la fe hebrea, ¿ya? Las características, pues, mitológicas, politeístas, ajenas a una religión, digamos, que quisiera legislar su conducta, ¿no? Que simplemente la teología muy ambigua, muy cambiante del paganismo, era de muchos dioses, se le hacían fiestas a los dioses para mitigar su ira, esa percepción de querer aplacar la ira de Dios por un sacrificio, con ayunar o con votos. Eso viene de la religión pagana, mitigar la ira de los dioses, celebrarle sus fiestas, por ejemplo. Prácticamente eso era, pero jamás legislar la conducta humana, jamás regirse a lo que estaba en un libro. Por eso en el primer siglo se le llamaba a los judíos la religión del libro, porque eran los únicos que tenían un libro que decía cómo te tenías que comportar con padres, con hijos y en todo. Entonces estos expaganos dirigieron y torcieron la fe que los discípulos de su majestad Yeshua habían dejado, tergiversándola. De hecho, Ari, si te das cuenta, en el libro de Romanos, que es la carta a los romanos que escribió Pablo, tú te puedes dar cuenta que son cartas personales, ¿no? Cartas personales de Pablo a un grupo de gente, que los que vivían en Roma específicamente, ¿no? Por algo que estaba sucediendo específicamente, ¿ya? Entonces, en el año 64, si no estoy mal, el emperador romano pone un edicto para sacar a todos los judíos de Roma. Entonces las sinagogas en Roma se quedan vacías, ¿ya? Por eso vemos en el libro de Hechos que Pablo se encuentra a Aquiles y a, ¿cómo se llamaba la esposa? Agripa. Aquila y Agripa. Yo creo que, o sea, no, ¿sí? Bueno, se los encuentra que vienen de ese exilio. ¿De quienes se quedaron enseñando en las sinagogas judías? Gentiles, porque los gentiles asistían a las sinagogas, pero no se sentaban juntos. Como creo que es Priscila y Agripa. Priscila y Aquiles. Los gentiles así piadosos se les llamaba como
Cornelio, que aparece en el capítulo 10 de Hechos, eran personas que iban a las sinagogas. Entonces, cuando estos judíos dejan vacías las sinagogas, ¿quién se queda enseñando en Roma? Los gentiles, expaganos, ¿ya? Que comenzaron a torcer la doctrina. Cuando ya el edicto es levantado y los judíos regresan a Roma, se encuentran con que habían torcido la doctrina. Le avisan a Pablo y Pablo manda una carta para poder corregir lo que se había torcido en los tiempos de la ausencia de los judíos en Roma. Y ahí puedes ver tú de qué se trata. Es cuando Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué hace la pregunta? Eso nos hace ver que posiblemente los gentiles dijeron, bueno, los judíos no están en Roma, nosotros somos los poderosos, ¿no será que hoy ya no son el pueblo, sino que ahora somos nosotros? Y él contesta, de ninguna manera. Y entonces, por la ley, anulamos la fe, por la fe anulamos la ley, de ninguna manera. Entonces comienzas a darte cuenta lo que quiere corregir Pablo en sus cartas. Y si te das cuenta, precisamente él trata de corregir la doctrina esencial del cristianismo. O sea que llegamos a la conclusión, Ari, que la carta de Pablo no logró corregir nada. Y ahí se comenzó a gestar la doctrina cristiana, que estuvo por 200 años ajena a una interpretación o explicación hebrea o judía. Hasta el año 325, en el concilio de Nicea, dirigido y proclamado por el propio Constantino, quien él mismo se creía Dios hecho carne, como todos los césares y todos los emperadores romanos anteriores, y ahí se constituye comienza a oficializarse la doctrina y la iglesia cristiana. Y voy a hablar iglesia cristiana sin hacer diferencias entre católica romana y protestante, que es algo que vamos a ver, que el protestante quiere marcar la diferencia y vamos a ver que es lo mismo, ¿ya? Ahí ellos definieron un líder, ahí le llamaron Jesús, ¿ya? Se fue gestando a lo largo de 200 años por personas expaganas que agarraron la fe hebrea, pero por su influencia pagana anterior y la falta de maestros judíos, torcieron toda la doctrina. Y al final hasta le cambiaron el nombre de Yeshua a Jesús, ¿ya? Y desde la perspectiva hebrea, cambiar el nombre significa cambiar la esencia. Por eso a Abraham le cambiaron a Abraham. Era importante el cambio de Sarai, que quiere decir pleitista, imaginas. Le cambiaron a Sara, que quiere decir señora, princesa. O sea, es importante el nombre porque el nombre es la esencia del ser. Entonces, cuando se crea un personaje, y te estoy diciendo que se crea, porque el personaje histórico existe, un hombre dentro del pueblo judío, que fue proclamado como el Mesías, y fue crucificado, fue en el madero, asesinado por los romanos, entregado por el pueblo judío y asesinado por los romanos. El personaje histórico existe. Ahora, ese personaje histórico no tiene nada que ver con el personaje religioso que el cristianismo crió y le llamó Jesús, el Cristo. Son personajes totalmente distintos, como yo te decía en el episodio anterior. Ya, yo te conozco a ti físicamente, y si yo me encuentro a otra persona y me dice, Ari, el alto, pelirrojo, de ojos azules, digo, no, estamos hablando de otra persona, ¿verdad? Definitivamente. Y eso es en el aspecto físico, pero cuando hablamos del Mesías, Ari, estamos hablando de un espíritu, de un camino que físicamente no lo podemos definir, como en el ejemplo que te acabo de poner. Entonces, cuando ves a Jesús, sus características, o sea, solo el nombre ya te dice que no es hebreo. Es absurdo que se llame Jesús, el Mesías esperado, cuando la esencia, como te digo, en el pensamiento hebreo, el nombre es la esencia de ser, el nombre es supremamente importante.
¿ya? Pero la gente cree, desde el punto de vista cristiano o romano, que el nombre, pues, no importa, lo que importa es la esencia. Yo te puedo decir Ari, te puedo decir Alan, te puedo decir amigo, te puedo decir vos, y desde el punto de la mentalidad cristiana, no tiene que ver nada eso. Desde el punto de vista hebreo, sí, eso es lo interesante, ¿me entiendes? Entonces, ahí se creó un ser espiritual llamado Jesús, que es el resultado de la relación, ojo, que es el resultado de la relación entre un Dios y una mujer humana, ¿ya? Al estilo de Mitra, que también era otro dios del área sumeria. Y se crea ya no es un semidios, sino 100% Dios y 100% hombre, ¿no? No es ni 50% hombre ni 50% Dios, sino que este es 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Y pues se le dan las características como vimos nosotros, que se le declara un día de festividad, el 25 de diciembre, que era el mismo día de la festividad del dios Júpiter, y así se le comienzan a dar características que nada tienen que ver con el pueblo hebreo, nada tiene que ver con el personaje histórico, Yeshua, nuestro Mesías, que dio la vida por nosotros y por todo el mundo. No tiene nada que ver con el otro. ¿Te recuerdas en el capítulo 20 de Mateo? Y esto es lo interesante. En el capítulo 20 de Mateo nos habla su majestad de una parábola de un señor que arrendó la viña a unas personas. Este hombre, dice el Señor, después mandó a sus siervos a pedir cuentas del arrendamiento. Y dice que los arrendatarios apedrearon y mataron a unos. Luego el otro mandó a otros mayores que los anteriores y por último envió al hijo. Dijo el padre, a este sí van a respetar. Y en la parábola dice, la analogía es que los siervos anteriores eran los profetas, los arrendatarios era el pueblo de Judá, el Señor dueño de la vid es el Eterno, y el hijo, pues era él, el Mashiach. Y dice, y a este mataron y sacaron de la viña. O sea, en los salmos, al pueblo de Israel se le llama la viña. Entonces quiere decir que parte de esa profecía en esa parábola es que al Mashiach no solo lo iban a matar, sino lo iban a sacar de la viña, lo iban a sacar del pueblo. Por eso es que ahí nace Jesús, un personaje totalmente ajeno al pueblo, a la mentalidad y a la doctrina de la Biblia hebrea, de la Tanaj. Ese personaje, y te imaginas, a lo largo de cientos de años, ¿ya? A lo largo de 2000 años, se pone a millones de personas. Se fija una imagen, y la imagen parcializa, fija un momento, a dirigirles rezos literales específicos. Eso son conjuros, me explico. Ahí están energizando un espíritu, porque imagínate, millones y millones de personas dirigiéndose hacia la misma imagen y adjudicándole un poder. Ahí se está gestando un espíritu, se crea un espíritu increíble, un espíritu ¿qué es lo que enseña este espíritu, Ari? Este espíritu enseña a no guardar la ley del Eterno. ¿Y qué dice Juan que es violar la ley? Es el pecado. O sea, estamos hablando de un espíritu que promueve el pecado, ¿ya? Que te promete salvación indistintamente si sos un malvado, si sos egoísta. No importa si le pegas a tu mujer, la salvación no se pierde. Ya me explico, no importa qué tan malvado seas, este hombre te promete salvación, te promete vida eterna. Entonces este es un personaje totalmente que desde el punto de vista hebreo es totalmente opuesto
a lo que se espera desde el punto de vista hebreo del único y verdadero Mesías. Entonces ya estamos hablando de un personaje, Ari, un personaje espiritual que la gente aceptó en su corazón como su Dios. Ojo, ¿te imaginas? Un templo santo, dijo Pablo, somos templo de la Ruaj, pero en lugar de que la verdadera y única Ruaj del Eterno habite en mí, yo invité a otro, ¿ya? A que se sentara en mi corazón como Señor de mi vida. Esa es la abominación desoladora desde el punto de vista talmúdico. Meter un espíritu inmundo dentro de un templo santo. Y lo tengo como mi Dios, pero no es el Eterno. ¿Ya? O sea, este espíritu les habla, los inspira y ellos creen que es el Eterno, pero no es el Eterno. Y es más, y ese espíritu hace que se opongan a todo lo que es digno del Eterno y su verdad. Por eso a esta gente no quiere nada que ver con la Torá. Y ellos creen que guardar Torá es todo lo contrario de creer en el Mesías. Y tienen razón, y no tienen razón. O sea, es lo opuesto a creer en Jesús. Pero es para lo que vino el único y verdadero Mashiach, su majestad Yeshua. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces tenemos dos personajes, dos caminos, como lo dijo su majestad Yeshua. Uno de vida, otro de muerte. Uno ancho que muchos toman y otro angosto que pocos toman. Y va a ser tan astuto que de ser posible engaña hasta los escogidos. Por eso citamos la vez pasada de Mateo 7:20, donde decía que en aquel día vendrán a mí y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y yo os diré: apartaos de mí, violadores de la ley. ¿Te imaginas? Están haciendo milagros, profetizando, echaron afuera demonios en el nombre de un supuesto Mesías. Y cuando venga el verdadero y único Mesías, se van a dar cuenta que no es el que estaba con ellos. Ahí por eso va a ser como un despertar de una pesadilla, de un sueño. Por eso es un problema de identidad muy importante ahí. Entonces el problema es que el cristiano protestante cree que al no ser él miembro de la Iglesia Católica formalmente, ya no tiene nada que ver con ese espíritu. Pero siguen proclamando al mismo Jesús como su Señor, al mismo Cristo, la esencia del Cristo creado en el concilio de Nicea en el año 325 es el mismo que tiene el testigo de Jehová, que tiene el mormón, que tiene el adventista, que tiene todo aquel que crea en Jesús y que Jesús es el Cristo, tiene un espíritu en su corazón. Y como yo terminamos en el episodio anterior, Ari, ¿a quién tenés tú en tu corazón? ¿A quién tengo yo? ¿A quién? Ahí la pregunta que cada quien tiene que hacerse. ¿A quién acepté en mi corazón? Y a este que acepté, ¿a dónde me lleva? ¿Ha cambiado mi vida? Y cuando digo cambiar mi vida, Ari, no estoy hablando de dejar de fumar, de dejar de tomar, de masticar chicle o bailar pegadito, que es lo que la gente cree. No, estoy hablando de dejar de ser egoísta, dejar de ser malvado y ser un justo y ser un santo. Manifestar la naturaleza divina a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. ¿Hacia dónde me lleva ese espíritu? Esa es la pregunta, Ari. Entonces yo considero que el cristiano protestante está equivocado en ese sentido de creer que el espíritu de la Iglesia Católica es distinto al del protestante y es el mismo espíritu. Por eso la característica del libro de Daniel, cuando dice en el tiempo de los pies, que es de hierro y de barro, dice: porque harán pactos entre ellos, pero no se unirán. Se ven divididos, pero es el mismo espíritu, Ari. Es el mismo espíritu. Y eso es lo importante. El antimesías es un personaje, tiene nombre,
¿ya? Tiene nombre. Eso es lo importante que hay que saber. No tienes audio, perdón. Perdón, de lo que me estás comentando, Rabino, resulta lógico pensar del por qué el mismo judaísmo, que conocía bien las características de un Mashiach, nunca aceptó a Jesús como el Mashiach. Claro, porque además en el nombre de ese Jesús, el pueblo fue perseguido y asesinado. En las cruzadas, en la Inquisición, en el Holocausto, para todos es evidente históricamente la relación que tenía Hitler con el Papa de ese entonces. Tenía el respaldo total. Entonces, ¿cómo el pueblo judío puede aceptar a Jesús? De ninguna manera. Y aquí es donde tenemos el problema, Ari. Como del otro lado tenemos al judaísmo, que es religioso, o sea, hablamos de una mentalidad cerrada, cuadrada, con la incapacidad de discernir. Cuando venimos nosotros y le decimos que creemos en el Mesías, rápido nos encajan con Jesús. No tiene nada que ver, porque para ellos es fácil encajarnos, para que es más fácil lidiar con nosotros, pero no es parte de nuestra función como Efraín, es regresar al Mashiach, a la vida, y decir, una cosa es Jesús y otra cosa es su majestad Yeshua. Y el gran problema es que muchos judíos, y hay hasta judíos mesiánicos, rabinos judíos mesiánicos, aceptan y reconocen al Mesías, pero reconocen a Jesús. ¿Me explico? Entonces al final no están viniendo a la Torah, sino que están aceptando a Jesús. ¿Ya? Y recuérdate que esa era una de las señales, perdón que me estoy extendiendo, pero en el libro de Revelaciones todos le tienen miedo al 666, ¿no? Que van a poner el número de la bestia, bueno, al final, ¿sabías tú que hay unos papiros anteriores que hay otros dos números? O sea, el último, el más reciente que se tiene es 666, pero antes era 635 y el otro era 6 más antiguos. ¿Por qué? Porque ese valor numérico era el valor numérico del nombre del emperador romano en el que se hizo el manuscrito. El último que se hizo, la variación era 666, y ahí ya no se cambió, entonces la gente se quedó con el 666. Pero ¿sabes cuál es ese número? En el libro dice que no podrán comprar, ni vender, ni comer, si no se ponen el número de la bestia. ¿Te recuerdas algo así, recuerdo que dice el libro de Revelación? Bueno, solo es de leer un poco de historia en la Edad Media, Ari. Cuando la Iglesia Católica, con el dominio total sobre los reinos de Europa, ¿ya? Dispone que ningún que no sea cristiano puede trabajar en los palacios de los reyes de Europa, bajo el dominio de la Iglesia Católica. Y todos los médicos eran judíos. Les quitaron sus trabajos. En esa época, cuando un judío, un no cristiano, llegaba a comprar a la tienda de un cristiano, no le vendían, porque no era cristiano. Y si Ari, tú tenías tu zapatería, nadie te compraba. ¿Por qué? Porque no eras cristiano. Esas eran las reglas de la Edad Media del cristianismo. Ari, ¿qué tuvo que hacer todos los judíos para poder sobrevivir? Para que le compraran su mercadería, o para que le vendieran comida, o para que le dieran trabajo. ¿Qué tenía que hacer? Convertirse en cristiano, bautizarse. Se estaban poniendo el número de la bestia. Por eso dice, queriendo salvar su vida, la perderán. Recuerden que la profecía era para Judá. Entonces, al aceptar a Jesús en su corazón, hacerlo como Señor, Rey y Señor de su vida, se estaban poniendo el número de la bestia. Ese era el gran 66. La gente está esperando un chip, la gente está... No hay nada, no hay cosa más perdida en el universo de la historia. La gran parte del libro de Revelaciones ya pasó. Y literalmente, si un judío no se bautizaba como cristiano, no podía comer, no podía vender, no podía comprar, ni le daban trabajo en ningún palacio de toda Europa. ¿Ya? Entonces,
antimesías tiene un nombre. Y ese es uno de los problemas que tenemos de estos movimientos del cristianismo en la Torá, que solo cambian el nombre. Había que ver si realmente ellos tendrían que introspectar dentro de ellos y ver a qué Mesías tienen. Solo le cambiaron nombre o no. Ya, eso es bien delicado ahí, muy importante. Yo sé que este tipo de programa nos va a hacer perder un par de amigos, pero... No, Rabino, y es importante porque como tú dices, le cambiaron nombre, pero la esencia es la misma. O sea, le dicen, de los que están de los que están sí, caminando, sí, sí, esas personas que están saliendo de un cristianismo y vienen a un mesianismo, pero solo se están colocando una kipá, se están colocando un talit, le están poniendo nombres hebreos al Nuevo Testamento, pero la esencia permanece siendo cristiana. No, y lo otro, Ari, las incongruencias. Creen que el Mesías es Dios hecho carne, como Jesús, el Cristo se lo traen del cristianismo, pero recitan el Shema Israel. Entonces, ¿cómo recitan el Shema si en realidad hay dos dioses o hay tres? Es incongruente, claro, una mentalidad religiosa que tiene incapacidad de razonar, sino solo vive en base a dogmas. No puede ver la incongruencia de creer que el Mesías es Dios hecho carne, como lo dijo el cristianismo, y está recitando el Shema Israel. Y eso se da en esos movimientos que ahuyentan más al judío de creer en el único y verdadero Mesías. Ya, como dice, ahuyentan. Entonces realmente es nuestra vida la que va a dar testimonio ante el pueblo judío si el verdadero Mesías está o no está con Efraín. Porque recuérdate que la profecía de Jeremías dice que en aquellos días irán de la casa de Judá a la casa de Efraín. Y eso es muy importante, Ari, la identidad. Tú has tratado de remarcar eso durante muchos años, la identidad. Así es, Rabino. Digamos, llamémosle así, ahorita nos hablaste de los primeros 300 años del surgimiento de la nueva religión cristiana. Pero ¿qué pasó durante ese mismo tiempo en el judaísmo, Rabino? Digamos, con los fariseos del primer tiempo que también se apartaron del verdadero Mashiach, porque ellos tuvieron oportunidad de verlo, ellos tuvieron oportunidad de conocerlo, de probarlo, pero se apartaron. ¿Qué fue lo que generó en ellos ese anti-Mashiach también, Rabino? Bueno, de alguna manera... Recuerda que platicamos en el episodio anterior sobre el estatus espiritual del pueblo de Judá, que según la profecía era el peor de toda la historia. O sea, si era el peor estado espiritual, quiere decir que su entendimiento estaba nublado totalmente. Su majestad Yeshua dijo, a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. O sea, ellos no podían a menos de que el Eterno le revelara su identidad. Ya, porque eso no era que si ellos querían o no querían, si ellos estudiaban o no estudiaban, ese es un asunto espiritual, Ari. Por eso es que cuando le dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Kefa le dice, unos dicen que eres el profeta Elías, otros que eres ¿y tú quién dices que yo soy? Y Kefa le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, todo judío que entendió es porque el Eterno quiso que entendiera, y el que no, es porque hay un plan, Ari. Hay un plan, Ari, para que al final todo eso que tenía que pasar, una de las razones, no la exclusiva, pero una de las razones éramos nosotros, Efraín. Porque si Judá hubiera entendido, ahí se cierra todo el ciclo y nosotros nos hubiéramos quedado fuera las 10 tribus. ¿Ya? Por eso era la estrategia de hablar en parábolas. Se les explicaba, pero de una manera que no entendieran. Ya, eso estaba diseñado así, como te digo, uno nada más de las razones éramos nosotros, que esta palabra tenía que salir hacia los gentiles y para poder encontrar a Efraín ahí, y entonces gentiles y Efraín unidos por la Torá. Pero Judá cavó para sí cisternas, dice Jeremías, cavó para sí cisternas que no pueden retener agua.
El judaísmo sigue hasta el día de hoy creyendo que la Torá es solo para ellos. Entonces, ¿para qué se entregó en el desierto entonces? Cuando los mismos sabios dicen que se entregó en el desierto para que nadie se crea dueño de ella. O sea, es para todo el mundo. Por eso la Torá dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice el hombre, no el judío. El hombre, la Torá es para todo el mundo, pero el judaísmo no lo ha entendido. Y si el Eterno deja la Torá en manos de ellas, entonces se quedan con el mandado y toda la gente se muere, como en el caso de Nínive, que el profeta Jonás no quería ir a predicar, porque esto no era solo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el mensajero, el office boy. Tuvo que haber roto esa cisterna y para romperla tenía que dejar el endurecimiento del corazón, así como paró. El Eterno quiso endurecer el corazón porque tenía sus objetivos, sus razones. También él endureció el corazón de Judá, más lo mantuvo ahí para que no entendiera y solo unos cuantos entendieran para que ese mensaje llegara a nosotros en estos tiempos, Ari. Hemos podido notar, Rabino, que de hace algunos años para acá las cisternas se están abriendo, o sea, hay mucha información, hay mucho conocimiento por parte de Judá que está siendo revelado y está siendo asequible para nosotros. ¿Tú crees que ya se está dando ese tiempo, Rabino? Ya está, definitivamente. 20 años atrás, las judaicas judías no estaban a la mano de un gentil. La literatura judía era privativa para un gentil. Definitivamente de 20, 25 años para acá, la situación cambió, precisamente cumpliéndose el pasaje donde Jacob mueve la piedra del pozo para que Rachel, la madre de Yosef, y su rebaño pudieran beber del agua. Eso está sucediendo ahorita. Nosotros estamos bebiendo del agua del pozo porque Jacob, o sea, Judá, movió la piedra y ya podemos tomar agua. Era tiempo que ya se estaba acabando el día. Hay que leer el pasaje histórico cuando Jacob, su padre Jacob, llega a conocer a Rachel, ¿no? Eso es profético, todo lo que estamos viviendo, Ari, definitivamente. Sin embargo, Rabino, creo que también hay un problema. Al mismo tiempo que la literatura judía es asequible para nosotros, está a nuestro alcance, también hay muchas personas que la leen y se van al otro extremo, al judaísmo, y entonces se requiere más que solo leer, Rabino, se requiere... Claro. Esto es un asunto espiritual, Ari. Tú y yo salimos del cristianismo y no sabíamos a dónde íbamos. O sea, que no fue un razonamiento el que nos sacó y nos trajo a la Torá. Había algo espiritual y pasaron meses y no podíamos explicar la doctrina básica del nuevo lugar donde estábamos. Entonces, ¿qué nos hacía mantenernos? Es espiritual. Y el problema que pasó con esta gente, que es solo uno de los problemas, en primer lugar, que eran religiosos, como lo éramos tú y yo, pero no aprendieron a vivir en libertad. Y así como nuestros padres en el desierto querían regresar a Misraim, así esta gente quería regresar a un sistema religioso dogmático, en donde le dijeran en qué creer. ¿Por qué? ¿Te recuerdas por qué platicábamos nosotros que los padres en el desierto decían que la cebolla y todo lo que comían en Misraim era gratis? ¿Por qué decía que eran gratis? Porque no tenían responsabilidad. Ari, un cristiano no tiene responsabilidad, solo tiene que creer en lo que le dicen que tiene que creer. No tiene ni que leer la Biblia, no tiene ni que razonarla, porque si la razonan, ya lo condenan. Esta gente encontró un nido, ya no podía regresar al cristianismo. Encontró otro nido religioso en el judaísmo. No pueden razonar. Ari, todo judío dentro del judaísmo, todo practicante del judaísmo tiene prohibido dar una interpretación personal de un texto bíblico. Quiere decir que no pueden razonar, no pueden pensar. Entonces, esa gente ahí encontró un nido, porque no quieren cargar con la responsabilidad de reinterpretar un texto y tomar la responsabilidad de decir, no, este texto no quiere decir esto, ni tampoco quiere decir lo otro, la correcta interpretación es esta. Un esclavo no puede hacer esto. El problema que tenemos, Ari, es lo que sucedió en Israel. O sea, no seguir
esa nube que definitivamente es espiritual y que guiaba a nuestros padres en el desierto. Esa nube nos sacó de Misraim y tenemos que mantener esa conexión espiritual, no caer en el razonamiento y depender del razonamiento, porque si no, no hubiéramos salido de Misraim, no hubiéramos salido del cristianismo. Entonces es pasarse, es como un ¿cómo se llama? Sub y baja, ¿no? Estás aquí y es más cómodo si te paras caer en el otro. Mantener el equilibrio. Eso es difícil, pero eso es verdaderamente la libertad espiritual. Y ese es uno de los problemas. O sea, esta gente cayó dentro de la religiosidad del judaísmo porque no aprendieron a vivir en libertad. Pero por el otro lado, Ari, la gente que viene del cristianismo no creen que lo que están aprendiendo de Torah no difiere en nada con lo que aprendieron en el cristianismo. No sé si me explico. Entonces no rompen el vínculo espiritual de lo anterior. Por eso es que es importante, cuando uno sale del cristianismo, hacer una conversión a la Torah. Una tevilá, como Pablo la hizo, como la predicaron los discípulos, todo aquel que crea en el Señor y fuere bautizado, hiciera tevilá e inmersión. Entonces nosotros creemos que lo que hicimos en el cristianismo es válido. Eso no es válido para nada. Es morir y nacer de nuevo y dejar todo lo anterior, dejarlo atrás. Entonces la gente no hace eso. Entonces hace una mixtura, hace una amalgama. Eso lo puedes encontrar en los llamados mesiánicos, judíos mesiánicos. En Colombia se habla mucho de las raíces hebreas, que al final tienen términos hebreos, pero la doctrina sigue siendo la cristiana. Las vidas no cambian, Ari, las vidas no cambian, siguen con los mismos problemas que tiene un cristiano en su matrimonio, en su hogar, sigue siendo lo mismo. Entonces al final estamos hablando de que, resumiendo, completando tu pregunta, el antimesías ya está sentado en el trono del Eterno, haciéndose pasar por el Eterno, pero no es el Eterno, y hace que todos los hombres que lo proclamaron como su Señor, los hace súbditos del antimesías, y hacen que se opongan a todo lo que es del Eterno, y es la verdad, porque en Daniel dice que este espíritu en este tiempo iba a echar por tierra la verdad y los tiempos. Y dice, y fue entregada a ella la verdad y los tiempos. O sea, quiere decir que es un espíritu de mentira. O sea, y tiene a todos ahí en confusión. Por eso es que cuando alguien de ellos habla con nosotros, se siente confundido, pero cree que uno lo está confundiendo. No, él se está dando cuenta de la confusión en que ha estado todo este tiempo. Wow, Rabino, hace un par de horas estábamos platicando con la familia sobre uno de los temas que tú has hablado relacionado con la necesidad de desaprender y volver a aprender. Y lo difícil que es esto, pero cabal, tú estás tocando ahorita el tema, es necesario sacar toda la basura que traíamos en un contexto pagano, sí, y volver a edificar, Rabino, con base en la verdad. Volver a edificar, y esa edificación, Ari, lleva tiempo. ¿Sabes por qué? Ahorita nos pasamos a otro tema, pero es importante hablarlo, porque uno de los errores que cometió el cristianismo es interpretar la Biblia hebrea, los escritos de los rabinos hebreos del Nuevo Testamento, obviando todo el contexto cultural hebreo, para entenderlo de una manera correcta. Entonces, ¿te imaginas tú, Ari? Tú vienes y dices, bueno, voy a caminar hacia la Torá. ¿Qué es lo que te haría falta, Ari, para poder no cometer el mismo error que cometías anteriormente, que agarrabas la Biblia y decías, Dios me está hablando que aquí lo que quiere decir, o sea, otra vez a tu imaginación, ¿no? Es como cuando estás oyendo una conferencia en un idioma que solo conoces unas cuantas palabras. Entonces te imaginas, tú sabes algunas palabras en alemán, ¿verdad? Y pones a ver un conferencista en alemán, entiendes unas palabras,
ves los ademanes, ves los dibujos que está haciendo y comienzas a imaginar lo que él está queriendo decir. Pero eso es tu imaginación y eso es lo que pasa. ¿Cuánto tiempo nos lleva, Ari, empaparnos de toda la información de la cultura hebrea y conocerla? Porque no toda es aprobada, no toda es correcta, y hay muchas variedades, muchas variaciones. Conocer el contexto y saber cuál es el correcto conforme al espíritu que te sacó del cristianismo y te trajo a la Torá. O sea, eso lleva tiempo, pero la gente se constituye maestro al mes siguiente. ¿Y cómo le haces? Necesitas tener acceso a información, literatura. No toda la literatura está en PDF y está gratis en internet, ¿no? Hay literatura que cuando nosotros comenzamos no había aquí en Guatemala, había que traer a Argentina, había que traer a Israel, a Estados Unidos, y la literatura es cara y no todos podíamos, y a veces nos prestábamos libros. ¿Y cuánto tiempo lleva, Ari, para poder empaparnos cada uno de nosotros? ¿Cuánta información tiene que llegar a mí para poder darle el contexto adecuado a cada expresión que Pablo dio en sus cartas, para poderla entender en el contexto correcto? ¿Cuánto tiempo me lleva a mí a razonar de una manera distinta? ¿Ya? No vamos a cometer los mismos errores que estos paganos de los 200 años que hablamos, que se gestó el cristianismo. ¿Ya? O sea, se convirtieron y comenzaron a agarrar las cartas de Pablo y comenzaron a su imaginación, ¿verdad? Como hay uno que decía que había un Dios del Antiguo Testamento, un Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es de ira y el del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No hay problema creer en que hay dos dioses porque viene del paganismo. O sea, ¿cuánto tiempo lleva, Ari, en que realmente nos despojemos de una cultura, de una forma de pensar en la que nos gestaron nuestros padres? No estoy diciendo que nos educaron, desde que fecundaron el óvulo de nuestras madres. Ahí ya venía información. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Toma mucho, Rabino. Y por supuesto requiere de mucha humildad. Para poder reconocer cuál es tu debilidad y cómo saber si estás logrando vencerla o estás siendo seducido por esa influencia en tus interpretaciones que le puedas estar dando a los textos, ¿no? Sí, es muy difícil. Y hasta ahorita nosotros llevamos muchos años y yo no me creo libre de esa influencia. Es algo con lo que tengo cuidado día tras día, constantemente, de ver si realmente lo que estoy pensando y sintiendo es original, es correcto o no. Pero la gente cree que ya salió de la iglesia y ahora ya está en una sinagoga, ya soy libre. No, ¿cuánto tiempo, cuántos libros hay que leerse, cuánta literatura para saber si lo que estoy entendiendo del Mashiach es cierto o no? ¿Es así o no? ¿Y cuántos tragos amargos hay que tragarse también, Rabino? ¿Cuántos errores podemos haber cometido en el camino ahí? Y es de valientes reconocerlos. Sí, es de valientes. Pues si fuimos llamados a ser cabeza, pues nos toca aprender con el error y ser humildes y decir me equivoqué y no es así, y cambiar la ruta. ¿Verdad que ese es otro de los problemas? Mucha gente de los que fueron pastores, líderes espirituales de la religión anterior, siguen siendo maestros en este lado. ¿Y cómo saber que realmente cambiaron su forma de ser? Un liderazgo en donde vos sabés los cursos que daban en el cristianismo, de poder mantener tu imagen de líder. ¿Cuándo se te enseñó a aceptar haber cometido un error en una interpretación bíblica? Nunca. Tenías que mantener esa imagen. En cambio, y por eso la gente viene aquí creyendo que el maestro sabe todas las respuestas y las tiene todas y no las tenemos. Y el problema es que si no dejamos esa actitud, pues nos sacamos algo de la mano para contestarle algo, ¿no? Para mantener la imagen. En cambio, aquí se tienen que encontrar con que los maestros de Efraín no lo sabemos todo. Nosotros mismos yo mismo tengo preguntas a las que no le he encontrado respuesta.
Y por eso tengo que decirte, no le hace todo, pero puedes contar con un amigo humilde que en el momento que se dé cuenta que está equivocado, te lo va a decir y va a corregir el camino. Entonces estás seguro. Pero no te voy a dar la seguridad de tener un maestro que lo sepa todo, ¿verdad? Eso no existe de este lado. Rabino, estamos ya casi cortos de tiempo, pero me gustaría dejarte una inquietud para nuestro próximo episodio. Claro. Yo te preguntaba ¿qué había pasado con el sistema de fariseos desde los inicios del primer siglo? Porque obviamente para ellos fue un choque el lidiar con su majestad, ¿verdad? Yo recuerdo que su majestad los confrontaba y les hablaba sobre la tradición de los padres, les hablaba sobre muchos mandamientos que el mismo fariseísmo había creado. Obviamente esto estaba dentro de la tradición oral que ellos querían mantener. Por el otro lado, hay muchas cuestiones que el cristianismo le ha adjudicado a Jesús, este personaje que ellos consideran el Mesías, pero que son completamente diferentes de su majestad. Me gustaría ver si la próxima vez que nos reunamos podríamos platicar algunas diferencias ya de lo que es Jesús y de lo que es su majestad Yeshua, para que todo aquel que hoy está diciendo estos están locos, estos están hablando tonteras, puedan ya empezar a decir, oh, mi Biblia dice esto y realmente esto está diferente. O sea, yo sé que muchas personas, como tú dijiste, se van a empezar a alejar de nosotros, vamos a empezar a perder algunos amigos, pero ¿qué pasaría si estas personas leen y empiezan a comparar lo que creen con lo que realmente está escrito, con la esencia de lo que debe ser? Claro, entonces vamos a platicar la diferencia entre la doctrina y la práctica de la Torá, entre el Mashiach y el judaísmo de su época, que no solo eran fariseos, sino habían saduceos. Así es. Y por el otro lado, cómo el cristianismo torció esto para dar paso a lo que se inventó 200, 300 años después, como el cristianismo, para que vean que la doctrina que tú y yo creemos es la misma que está en el Nuevo Testamento, pero entendiéndola dentro de su contexto hebreo, quiere decir otra cosa. Tú y yo creemos en la salvación por fe, por gracia. Ahora, lo mismo puede repetir un pastor evangélico, pero los dos entendemos cosas distintas de lo que es la fe y lo que es la gracia. Eso vamos a platicar la próxima. Gracias. Y al mismo tiempo el judaísmo va a poder ver que nuestra doctrina también es la misma que está en el Tanaj. O sea, realmente es la misma que está en el Tanaj, y entonces única y exclusivamente le estamos dando la esencia que debería tener de acuerdo con la mentalidad hebrea, no judía, sino hebrea. Así es, así hagamos, Darío. Muy bien, Rabino, te agradecemos nuevamente por tu participación, te damos las gracias por tu conocimiento y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, feliz tarde, amigos, shalom a todos.